Hola de nuevo. Vamos a hablar ahorita de los cuentos, ¿no? A todos les gustan los cuentos y seguramente tienes en tu cabecita muchos que te han contado cuando eras más chiquito y estabas en grados anteriores, ¿verdad? Hoy día vamos a ver cómo se estructuran las partes de un cuento para que posteriormente lo podamos convertir en un libreto, en un guión ya de teatro, ¿ok? Vamos a ver, vamos a escoger un cuento al azar, ¿no? La chiquita de la capita roja, la del lobo. ¿Te acuerdas acá? Ese mismo, la Caperucita. Muy sencillo, todos lo conocen, ¿no? Caperucita la mandó su mamá al bosque, en el bosque en el camino se encontró con el lobo, porque iba el camino a la casa de la abuela, el lobo le engañó, los dos caminos, ¿te acuerdas? Exacto, él se fue por el camino más corto y llegó a la casa, ¿qué hizo? En algunas versiones dice que se comió a la abuelita, en otras que la metió al closet o al armario y la escondió y se vistió como abuelita. Cuando Caperucita llegó, viene el juego clásico de los grandes ojos, las grandes orejas, la grande boca, para verte, para oírte, para comerte mejor. Al final, cuando se reveló, la corretea, ella pide auxilio, viene el cazador, mata al lobo. En la versión donde está en el ropero la abuelita la rescatan, en la versión donde se la comió la sacan de su barriguita y terminan todos felices, ¿ok? Ese es el esqueleto básico de la historia. Pero esa historia se divide en tres partes. Toda historia siempre tiene tres momentos, ¿correcto? Un primer momento, un segundo momento y un tercer momento. ¿Cuál es el primer momento? El planteamiento. Planteamiento. ¿Qué es el planteamiento? Es cuando la historia se presenta, cuando los personajes se presentan. En el planteamiento tú reconoces quiénes son los personajes buenos, quiénes son los personajes malos y por dónde va más o menos la historia, qué es lo que va a ir pasando. Se presenta el problemita, ya tú vas vislumbrando, entonces va a pasar esto, va a pasar lo otro, se te plantea la historia. Por eso se llama planteamiento. Se revelan las cosas, se muestra la historia. Bien, el segundo es el nudo, o también en algunos casos le llaman el clímax de la historia. ¿Por qué se le llama nudo? Porque se enreda, ¿no? Es como una soga. En el planteamiento la soga va derechita con algunos movimientos. El nudo se entrevera y se hace el principal problema. El conflicto, la cosa más cumbre, más importante, donde uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Donde se crea el problema, se crea la emergencia y los personajes tienen que enfrentar una situación difícil, ¿no? Ese es el nudo. Como dijimos, empieza como una soguita, donde los personajes se presentan, luego se hace un nudo o un clímax donde todo se vuelve un gran problema, ¿verdad? Y genera el peligro para los personajes o genera el problema principal de nuestra historia. Y el último es el desenlace. Desenlace o resolución del conflicto. Vamos a ponerle resolución. Resolución. ¿Qué sucede en la resolución? Como su nombre dice, se resuelve el problema. Se arregla la cosa y se llega a un final, a un desenlace. Este final puede ser un final triste porque los personajes no terminan bien, puede ser un final trágico porque todo termina en una tragedia, puede ser un final feliz donde los personajes terminan muy contentos. Si utilizamos el mismo ejemplo de la soguita, en el planteamiento la soguita va derecha con ligeras ondulaciones, en el nudo se hace el entrevero del problema, se enreda toda la soga y en la resolución o en el desenlace la soguita poco a poco se empieza a desenvolver del nudo y termina de una determinada forma. Entonces, vamos a ver, si yo quiero plantear el cuento que hemos hablado hace un momento de Caperucita en estos tres momentos, ¿cuál sería el primer momento? El primer momento de la historia es cuando Caperucita llega a la casa y ve al lobo vestido de abuela. No es el planteamiento entonces. El planteamiento será cuando el cazador, que acá está la imagen, escucha los gritos y va a auxiliarla. Tampoco, no es el planteamiento. El planteamiento podrá ser
cuando la mamá le encarga la canasta con la comida e inicia la historia y le plantea la situación de que se vaya con mucho cuidado por el camino seguro. ¿Será el planteamiento? Sí, esta imagen es el planteamiento. Yo planteo la historia, planteo el primer momento donde la mamá plantea la situación a su hija, se presentan los personajes, ya la gente identifica el carácter de la mamá, identifican el carácter de Caperucita, que era de repente muy vehemente y muy traviesa, y hace que no sigan las instrucciones, ¿no? ¿Qué más le plantea a la mamá dentro de la historia? Que no confíe y que no hable con extraños. Ahora, ¿este será solamente el planteamiento? ¿O podría haber otra escena que también sea parte de este planteamiento? Sí, sí puede haber otra escena que sea parte del planteamiento. A ver, veamos. Parte del planteamiento será cuando liberan a la abuela. No, porque esto ya va para el final, esto va como para una resolución, ¿verdad? Parte del planteamiento podría ser esta, cuando ella se encuentra con el lobo y tiene el primer diálogo y él la engaña y le dice de que se vaya por un camino y él se va por el otro. Sí, porque se está planteando ya el inicio del nudo o del problema. ¿Ok? La desobediencia de ella, ponemos la segunda imagen. Ahora, ¿por qué no las pongo al revés? Porque el primer planteamiento es cómo empezó la historia, el segundo planteamiento es cómo ya se va a iniciar el siguiente momento, que es el nudo. Ya el planteamiento aquí de lo que estaba en una línea relativamente derecha, medio ondulante con la mamá y la hija, empezó a hacerse un nudo ligerito todavía, porque viene el primer engaño, ¿no? Que va a generar el problema principal. De ahí, ¿cuál sería el nudo, el problema principal, el inicio de este problema principal? ¿La llegada del cazador? No. Cuando el lobo se revela y la ataca a Caperucita, tampoco, porque ¿cómo la va a atacar si todavía no ha llegado? Este sería el inicio del nudo, del problema. El lobo ya llegó a la casa, ya encerró a la abuela en el armario, si lo prefieren, o se la comió, como ustedes deseen, y ella llega y es víctima del engaño. La engaña y viene todo ese jueguito de los ojos grandes y la oreja grande. Ok, este es el inicio del nudo. Aquí el nudo, que ya estaba más o menos entreverado con el engaño del camino, se hace un poquito más entreverado, ya se va haciendo un nudo más difícil de desatar. ¿Cuál sería el siguiente momento? Cuando él le dice, para comerte mejor, y la ataca. Y sale de la cama y se revela como el problema. Entonces, como se revela como el problema, la comienza a corretear, ella grita y pide auxilio. Este ya es el nudo principal, el clímax, el momento cumbre, el mayor nudo de la historia. ¿Ok? Los griteríos que ella da y qué sé yo. Esto lleva al siguiente momento, que es la resolución. ¿Cómo se empieza a resolver? Si nosotros no supiéramos la historia, podríamos plantear otra resolución. Podríamos decir, sí, se la comió, la mató y se la comió. Otros podrían decir, no, agarró una sartén y ella se defendió y lo mató. También sería otra resolución. ¿Ok? El hilito de la resolución se conecta con el siguiente. Si fuera una historia que nosotros estamos escribiendo, podríamos ponerle la resolución que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero como ya es una historia que está planteada, lo que tenemos que lograr, en cierta manera, es que se fusione esta historia con estos tres momentos. Entonces, vamos a iniciar la resolución. ¿Cómo vemos que esto se empieza a solucionar con los gritos de ella? Con esto, con la llegada del cazador. ¿Y el cazador así apareció de buenas a primeras? No. El inicio de la resolución del conflicto, porque escucha los gritos que venían de la casa y bueno, y se preocupa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién está gritando? Y comienza a acercarse para mirar. Aquí el nudo está ya de la parte cumbre, en la puntita del cerro, el nudo está ahí de lo más fuerte. ¿Qué hace este cazador? Ve a una persona que está en peligro, la defiende, mata al lobo, ¿ok? Quiere decir que el nudo comienza ya
a ponerse otra vez quietecito porque ya la situación de peligro pasó. Pero sin embargo no se queda quietecito, todavía está ondulante. ¿Por qué? Porque hay una preocupación todavía de la niña, que es saber qué pasó con la abuela. ¿Okay? Cuando la soga se queda quieta de nuevo y desaparece totalmente el nudo, cuando se llega a un final. ¿Okay? Ya dijimos que el final puede ser triste, puede ser trágico o puede ser feliz. Este final fue un final feliz, la preocupación de ella termina porque, según las versiones que hay, o sacan a la abuelita, de la barriga del lobo, o la sacan del closet. Entonces el nudo vuelve a ser una soga tranquila. Pasamos por los 3 momentos: un planteamiento donde el nudo está relativamente tranquilo. En cuanto al planteamiento ya se va a hacer un poquito complicado, luego se complica totalmente en el nudo, empieza a bajar de intensidad cuando se ve una posible solución y se termina cuando ya tiene un final feliz, triste o trágico. Esta sería ¿cómo le podríamos llamar? La división de este cuento, ¿no? Los 3 momentos que, como toda obra, todo cuento, toda historia, tiene el cuento de Caperucita. Si esto lo reemplazamos y en vez de ser Caperucita lo reemplazamos por los 3 chanchitos, el de los que construyeron su casita, ¿ok? ¿Cuál sería el planteamiento cuando los 3 chanchitos empiezan a armar sus casas y uno le advierte al otro, lleno de cemento, lleno de madera o lleno de paja? Ahí tenemos el planteamiento. Cuando se hace el nudo, cuando empieza el problema, aparece el lobo, cada uno se mete en su casa y él, soplando, va botando cada una de las casas. Cuando se hace el pico principal, cuando todos ya se agruparon en una sola casita y están agrupados en peligro. Cuando se empieza a solucionar el problema, cuando el lobo no puede botar la casa porque es de cemento y por más que sopla, no se deshace porque es de cemento. ¿Okay? Cuando el nudo ya baja y se vuelve, cuando el lobo se va, cuando sube, se acuerdan, por el techo y se baja por la chimenea y le queman su cola con la olla de agua hervida y él escapa y los deja, y ya, ese es el final, un final feliz para los chanchitos, triste para el lobo, pero es el final, ¿no? Porque según las moralejas de los cuentos, los malos siempre tienen su castigo, ¿no? A ver, ¿cuál sería otro cuento que conozcan? A ver, Aladino. Aladino. ¿Cuál sería el primer planteamiento de Aladino? Cuando el personaje se presenta, que es un niño ladronzuelo de la ciudad de Bagdad y que roba para comer, pero que no es un muchacho malo. ¿Okay? ¿Cuál sería la continuación del planteamiento? El problema que está surgiendo en el palacio porque el visir Jafar se quiere casar con la princesa y tienen dominado al sultán, ¿no? ¿Cuál sería el conflicto, o el nudo, o el clímax? ¿Cuál sería? Cuando ella se escapa, se conoce con Aladino y por referencias que tiene de él, Jafar lo manda a buscar la lámpara. ¿Cuál es el conflicto principal? Cuando él ya llegó a palacio, convertido en príncipe, y Jafar se secuestra a la princesa y se la lleva a un lugar lejano y él tiene que ir a rescatarla. ¿Cuál es el final? Cuando logra que el genio vuelva a ser propiedad de él y al final de la historia Jafar es castigado y mandado a un sitio lejano y ellos se quedan juntos. ¿Okay? Todas las historias tienen esta estructura. Esa es la idea de la actividad que vamos a trabajar o que van a trabajar ahora. Muy bien, ¿me esperas? No te vayas, que ahorita regreso para contarte cuál es la actividad que tienes que hacer sobre la clase de hoy. Ya regreso.